Mi nombre es Florencia Oviedo y tengo 26 años. Mi nombre es Roberto Gazola y tengo 27 años. Mi nombre es Julia Robles y tengo 26 años. Mi nombre es Hernán Soria y tengo 49 años. Mi nombre es Juan Redondo y tengo 24 años. Mi nombre es Marisa Perea y tengo 36 años. Yo los voy a ir guiando a lo largo del proceso de la entrevista. Consta de 3 partes. Esta primera parte es una serie de preguntas de multiple choice que ustedes van a responder. Las preguntas son en base a razonamientos lógicos, son simples, pero requieren de su atención. Muy buenas, un gusto estar aquí una vez más en el cinematógrafo. Lo venimos haciendo, ya hemos hecho uno, haremos otros, en una sección que llamamos Cineastas del Presente. Hoy nos toca a alguien que la hemos entrevistado, creo que la que más entrevistamos, pero es una cineasta de Córdoba, es más, es la que me está filmando. Se llama María Aparicio, la conocen la mayoría como Maru. Estrena ahora en Marseille, un año después de haber estrenado Sobre las nubes, una nueva película. Notable, a mi juicio un salto cualitativo en su filmografía, que es decir mucho, porque las anteriores son muy buenas. La película se llama Las cosas indefinidas. Entonces vamos a hablar de cine, del cine que ha hecho hasta hoy, de la película que se estrena la semana que viene, y de eso va a ser el cinematógrafo de esta semana. Así comienza el cinematógrafo. Bienvenida. Gracias. Llegaste justo, ¿eh? La verdad es que tuve miedo de llegar tarde. Pasa. No, está todo bien. Llegamos. Acá tenés un montón. Todo esto es solo novela, por ¿Esto supuesto. también? ¿Esto de abajo? Lo de abajo son, acá ponemos los que tenemos como más volúmenes, mayor cantidad de stock. Bien. Y lo ponemos abajo para que no nos ocupe tanto lugar en la estantería. Claro. Estamos acá donde Sobre las nubes, tu segunda película, se filmó. Antes de eso, no podemos ir hasta allá, me hubiera preferido hacerte la entrevista en el sur. Sí, Puerto Pirámides. Pero las calles en una película patagónica. En el medio tenés 2 cortos. Sí. Magníficos los 2. Y hasta ahí al menos, a diferencia de esta última, que hay algo novedoso para mí. Después vamos a hablar. Me parece que es una película que va para otro lado. Yo he tratado de entender que en tus películas se repite al menos una inquietud, que es, yo te lo he dicho esto, cómo una comunidad se constituye, qué la sostiene. Intuyo que tiene que ver con formas del afecto y la circulación de ciertas palabras. Y frente a eso que filmabas pasa algo para quien mira. Eso después yo puedo preguntarte, pero ¿cómo ves eso? Lo veo como algo que es importante para mí, en mí y en el mundo en el que vivo. O sea, para mí esa comunidad que creo que sí termina estando replicada en las películas o en alguna forma de las películas, estas que estoy tratando de hacer,
yo reconozco que ese afecto o esa comunidad, por más pequeña o mediana que sea, para mí fue muy importante, ¿no? Una comunidad que obviamente se modifica y se transforma permanentemente, porque por un lado sí puede tener que ver con una cuestión más de esa primera comunidad que es la familia y después la amistad y las películas, digamos. Para mí es algo muy, muy fundamental y muy central en cómo entiendo la vida, y me parece que también tratar de filmar sobre eso es como una posición también casi política ante el cinismo y ante la apatía y ante todas esas cosas que para mí están cada vez más presentes, ¿no? Esa ha sido un poco en alguna ocasión. Yo recuerdo estar hablando con João Pedro Rodríguez y Ivani Khorshoudu, no sé cómo se pronuncia, es una cineasta iraní, Marseille. Lo he visto en algunas críticas, sobre todo sobre las nubes, que es la idea de la falta de conflictividad en tus películas. Como si eso fuera una disolución de la percepción de un conflicto, de una vida política infeliz en el conjunto. ¿Cómo ves eso? Yo, no lo veo de esa manera, porque para mí también filmar intentando posar la mirada sobre ciertos gestos quizás un poco más amables, eso tiene una intención también, y a mí me parece que pensar la ternura en ese sentido está en relación a lo que decía antes, ¿no? Como para mí hay muchas zonas de conflicto que tienen formas muy variadas, y creo que sobre las nubes, al menos yo intenté pensar sobre eso alrededor del trabajo, o de esa idea un poco desmembrada de calidad de vida, ¿no? Que hay en las ciudades en las que vivimos nosotros, ¿no? Como una idea de calidad de vida que está completamente destruida y cada vez más deteriorada. Y yo creo que justamente en el vínculo entre los seres humanos es que se puede intentar reparar algo de eso, digamos, como que sí, eso a mí me parece muy fundamental. Estamos acá, a propósito te traje acá, porque acá hay varias veces que dos películas están ahí. Sí. O sea, acá elegiste este lugar en dos ocasiones, ¿no? Sobre las nubes y la nueva, Las cosas indefinidas, que vamos a hablar a fondo en la segunda parte de la entrevista. Así es. Pero hay una intención para mí muy valiosa de tu parte, que es cómo filmar esta ciudad. Está también en tu corto, el primer corto, que en realidad termina siendo un ensayo. Un ensayo que termina incorporado a Sobre las nubes. Después hablaremos de la otra película, que es un ensayo con imágenes de otros. Pero, ¿por qué esa preocupación tan insistente sobre filmar aquí, donde estamos ahora? Porque a mí creo que me interesa este lugar, me interesa pensar el lugar en el que vivo, es el lugar en el que hice mi vida, y es un lugar que a pesar de sus mezquindades fue generoso conmigo también. No sé si voluntariamente, pero bueno, el cine para mí existió como tal gracias a que acá en Córdoba había cosas ocurriendo que fueron muy significativas para mí, y a mí me interesa pensar este lugar, la verdad, como que no me iría, si me fuese a algún otro lugar, no sabría qué películas hacer, creo. O quizás sí podría encontrar otras películas, pero creo que me interesa filmar acá, las cosas que quiero filmar pasan acá, las formas de filmar que creo que son posibles, para mí son posibles acá. Y el espacio público a mí me fascina estar en la calle, me fascina mirar cosas en la calle, y creo que como para mí la observación es muy importante para luego imaginar, hay algo de eso, de estar permanentemente
como transitando el espacio público que termina estando casi inconscientemente en todas las... Sin embargo, tu primera película fue en otro lado. Sí, es que yo creo que necesité primero filmar en otro lado para entender de qué manera podía después empezar a esbozar así una mirada sobre mi propio lugar. ¿Y cómo fue trabajar con archivos y hacer...? Porque ahí aparece otro problema que pareciera también estar... Indirectamente lo mencionaste recién. Ahí hay otro tema que están en tus películas, son los perros. Tu perra. Sí. Pero más allá de esa aparición azarosa de un canino, el trabajo es otra obsesión, ¿no?, de tus películas. ¿Cómo lo ves eso? En el caso de los archivos, para mí había algo que también me interesa mucho, que tiene que ver con la película nueva, que es como una cuestión de la materialidad de la imagen y del cine en general. Y puntualmente en ese caso me gusta intentar encontrar esas zonas en común, digamos, por ahí ideas que están muy lejanas una de las otras, como pueden vincularse en algún punto. Y en ese momento yo estaba tratando de investigar un poco más a fondo acerca del trabajo por esta especie de obsesión que vos nombrás, como realmente ir hacia los orígenes de la cuestión, ¿no? De dónde, cómo es que se configura esta idea de que unos tienen que hacer una tarea y otros otra, o que unos pueden aspirar a una cosa y otros otra, ¿no? Cómo funciona esa división de clases. Y en Argentina hay unos textos muy alucinantes del comienzo del siglo, digamos de 1900, que los son... de Viallet-Massé. ¿Cómo? Los de Viallet-Massé. Exactamente, que para mí fueron extremadamente reveladores y son textos que trabajan mucho desde la observación también, entonces, bueno, a partir de ahí siento que pude encontrar una zona de la historia que me sirve para pensar incluso también, digamos, ese contracampo del presente, ¿no? De qué manera ese origen tiene sus ecos en este momento. Las oscuridades que suben de los precipicios van dando al paisaje un color negro de tinta china, lavada cada vez más y más intenso, hasta que la vista gastada no percibe sino alguna estrella en el cielo, la poca luz de los ranchos y las carpas de los trabajadores. Después, nada más. Ni el contorno del compañero que me precede, ni el del que me sigue, ni la cabeza de la mula que me lleva. Todo es igualmente negro. ...440 años en 2013. Esta es una preocupación que aparece en tu película nueva, que es, al inicio le haces decir a Eva Bianco una vez más, actriz de tus 3 películas largos, de que el cine, sea lo que fuera, ficción o no ficción, todo aquello que se filma, como esto que yo estoy haciendo, termina siendo, más allá de su origen o la voluntad que tenga yo en este momento de hacer un programa de televisión, queda como un testimonio de la época, es un archivo. Hay una preocupación por los archivos, de hecho tus películas habrán de servir también para eso. Así se veía Córdoba, así se imaginaba Córdoba, porque cuando los personajes de ficción existen, lo que se ve son sus imaginarios. Bueno, en esta película aparece esto y algo que dijiste recién, que es la dimensión de la textura en sí de la imagen. Hay partes filmadas en Super 8
Entonces, empecemos por ahí. Archivo y material. Los materiales de la memoria, que no son los mismos los digitales a los analógicos. ¿Por qué esa aparición en esta del material fílmico? Bueno, eso que decís viene justamente de estas últimas palabras que mencionaste, lo digital y lo analógico. Porque para mí hace mucho tiempo, creo que desde que estaba estudiando cine o incluso antes, cuando me gustaba la fotografía analógica, como toda esta cuestión acerca de la digitalización de las imágenes y del mundo en general, porque todo se digitalizó, no solamente las imágenes, o casi todo, ¿no? Para mí eso es un cambio demasiado radical, ¿no? Un cambio tecnológico y por ende histórico y social y político, como demasiado radical que a mí me genera muchas como inquietudes, ¿no? Como, bueno, incluso pensando específicamente en el cine, ¿no? Cómo cambió el cine a partir de la digitalización de las maneras de hacer las películas. Ahora hay algo más allá de esa obvia distinción, es una distinción ontológica, es decir, la naturaleza de la imagen es otra. No obstante, sea una o sea la otra, no importa de qué índole sea, lo cierto es que nunca deja de reponer lo que fue. Sí. La película cuenta la historia de una montajista con su asistente. La vemos trabajar, dar clases, montar. Y uno de los elementos que está allí presente es la muerte de un amigo, que es un tal Juan. Pero ese tal Juan tiene un correlato en la vida no ficcional, que es Pablo Baur. De hecho, se ven imágenes que provienen de él. ¿Por qué la elección de Pablo, cineasta cordobés que murió inesperadamente? La introducción de él como fantasma. Contame un poco de eso. Bueno, es que eso tiene un poco que ver con esto que hablábamos recién de lo digital, porque en el momento en el que Pablo murió, nosotros, como el personaje de Eva, estábamos trabajando en un corto de él, estábamos editándolo juntos, y los días después de su muerte yo me di cuenta que en mi casa había quedado un disco duro de él, con material de ese corto, y con otros archivos de él. Y para mí fue tan extraño como sostener ese disco y saber que en ese disco habían materiales que tenían mucha carga emocional, pero que al mismo tiempo no existían por fuera de ser ceros y unos, digamos, solamente existen en términos informáticos, ¿no? O sea, eso que era tan valioso en realidad es un dispositivo, un cuadradito de plástico y de mecanismos electrónicos, digamos. Y eso a mí me hizo pensar que había un punto en el cual la idea de la muerte y la idea de la materialidad de las imágenes podía conectarse en algún punto, ¿no? Como que en ambos casos creo que es una discusión existencial, digamos. Otra cosa que la película queda insinuado es cómo toda memoria es siempre un montaje. Porque la película trabaja sobre las ideas del montaje. Y esa es una dimensión, pero hay algo más que me gustaría añadir, que es de otro orden, que es el problema de la percepción. Vos estás en la película como una directora, y como directora en el interior de la película, de tu película, estás trabajando sobre un material muy peculiar, que es cómo hacer ver lo que los personajes no podrían jamás, porque son ciegos. Se remite a la figura también de Helen Keller. Pero contame eso es una cosa muy misteriosa en la película. Bueno, porque también en todas estas preguntas acerca de las imágenes y de la digitalización, la materialidad de las imágenes y demás, a veces a mí cuando estoy pensando en cosas me sirve como ir hacia los opuestos totales, ¿no? Entonces, en todas estas preguntas acerca de las imágenes, como empecé a pensar en la ausencia total de las imágenes o en la ceguera como esa ausencia total. Que en realidad lo curioso fue después descubrir que
por más de que no hay imágenes, sí se habla en términos visuales, porque los ciegos al hablar sí utilizan referencias visuales para describir lo que imaginan, por más de que nunca hayan visto, ¿no? Y bueno, en ese momento, como a mí la idea de que este personaje, trabajar con un personaje que se dedica al montaje, que es como una tarea que casi por excelencia más trabaja sobre la materialidad de la imagen, ¿no? Y de la imagen en movimiento puntualmente, cortando y pegando planos, me parecía también interesante que el trabajo de esa montajista, o esta ficción en todo caso, nos permitiera entrar y salir a esa película en la que ella está trabajando, ¿no? Entonces, como que esa ficción fuese la puerta que nos permita entrar y salir a esa segunda película. Entonces, de alguna manera pensé la película de Eva y de Rami y también la película en la que ellos trabajan. Son como dos películas en una, digamos. Vos solés trabajar muy puntillosamente con guiones férreos. ¿Acá fue igual? Sí, te diría que sí. O sea, si bien todo el trabajo de los ciegos son entrevistas que nosotros hicimos, que por supuesto no están guionadas ni mucho menos, sino que son conversaciones con personas con ceguera, pero todo el resto de la película sí está muy escrita, salvo los momentos de diálogo que están un poco construidos a partir de diálogos que yo tuve con Rami y con Eva juntos también. A partir de esos diálogos yo reescribía cosas y después ellos al momento de actuarlo también modificaban algunas ideas, digamos. ¿Qué es el cine para vos en este momento? ¿Qué es el cine? Sí. Una criatura demasiado inmensa. Por fin, una tarde, las nubes empezaron a llegar. Como era temprano todavía, las primeras eran grandes y muy blancas, con los bordes festoneados en ondas, y cuando pasaban demasiado bajas, su propia sombra las oscurecía en la cara inferior, visible desde la tierra. Teníamos la esperanza de verlas ennegrecerse, y partiendo desde el horizonte, en una masa gris, bizarra e interminable, cubrir al poco rato el cielo entero y derramarse en lluvia. Pero durante 2 días, deshilachadas y mudas, desfilaban en el cielo y desaparecían detrás de nosotros en algún punto a nuestras espaldas de un horizonte ya recorrido. Según las horas del día, cambiaban de forma y de color, y sobre todo flotaban a velocidades diferentes, como si el viento, cuya ausencia se padecía tanto a ras de tierra, abundara allá arriba. A veces eran amarillas, anaranjadas, rojas, lilas, violetas, pero también verdes, doradas e incluso azules. Aunque todas eran semejantes, no existían ni habían existido desde los orígenes del mundo, ni existirían tampoco hasta el fin inconcebible del tiempo 2 que fuesen idénticas, y a causa de las formas diversas que adoptaban, de las figuras reconocibles que representaban y que iban deshaciéndose poco a poco hasta no parecerse ya a nada,